para esos buenos y fieles seguidores de las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. De verdad, gracias por su apoyo. De este lado, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Josué Agustín, con el programa Conociendo Verdades Bíblicas. De paso, aprovecho para confesarles que esta es una familia en crecimiento. La idea con el programa de Conociendo Verdades Bíblicas es que muchos se puedan unir a nosotros y así podamos juntos compartir y conocer grandes verdades de la palabra de Dios que, al contrario de estar ocultas, están claramente reveladas y, mejor aún, a la disposición de todo el que la quiera conocer. Por eso es que te invito a que no solamente lo disfrutes tú, sino que puedas, aparte de darle like, compartirlo para que otros puedan, a través de sus comentarios, expresar sus inquietudes y juntos podamos debatir las respuestas. Que, por cierto, el programa de hoy consistirá en gran parte en la respuesta a la inquietud de una persona muy apreciada por nosotros, por cierto, quien nos hizo unas preguntas muy interesantes. Por esa razón es que el tema de hoy lleva por título los mandamientos, guardarlos sí o no. Pero antes tendremos una palabra de oración. Amado Dios, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda la verdad. Hay personas que necesitan de este pan de vida que contiene tu palabra. Permite que ellos puedan sintonizar el canal, se puedan suscribir y puedan no solamente beneficiarlo ellos, sino compartirlos con otros. Ilumínanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos de ustedes recordarán aquel programa de verdades bíblicas donde hablábamos acerca del varón de Dios, de Primera de Reyes, capítulo 13, ese hombre que fue engañado por un profeta falso. Y por cierto, si tú que me estás escuchando aún no lo has visto, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y compartas el programa. Bueno, pues luego de eso me escribió la persona que les dije anteriormente, haciéndome una pregunta, que la vi tan importante que dije, mire, la respuesta a esa pregunta no la debe saber solamente ella, sino tantas personas, señores, por todo el mundo que tienen la misma inquietud. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, pues por un mensaje por WhatsApp que ella me envió, ella primero nos expresó que le gustó el programa anterior, pero también me preguntó que por qué nosotros trabajamos con la ley de Moisés. Y me dijo, cobrando el diezmo y guardando el sábado. De hecho, por acá tengo acá ustedes pueden ver. Primero me dijo, Dios te bendiga, Josué. Me gustó mucho, me gustó tu prédica mucho. Pero Josué, el problema de la humanidad es que están defendiendo sus religiones en lugar de la palabra de Dios. Cada denominación dice que su religión es la que salva, cuando en realidad es Dios que salva si escudriñamos las escrituras y ponemos por obra y si obedecemos. Bueno, en fin, ella, ella más adelante, déjenme ver, tengo acá más adelante, ella me envía unos textos, comienza con Hebreos, me muestra Hebreos, Gálatas, Mateo, varios. Al final, ustedes verán, ella me dice, tómate tu tiempo para que me puedas explicar de forma que yo entienda y pueda explicarles a mis amigos. Que tengan una feliz noche. Bueno, me imagino que la prioridad aquí es por qué nosotros guardamos el sábado. Más adelante podríamos tener un programa sobre, sobre la mayordomía cristiana, que ese es el tema de los diezmos. En fin, lo que hice fue que le envié a la hermana un libro muy bueno y sencillo llamado Los 10 Mandamientos dos veces eliminados, que también yo se lo recomiendo a ustedes. Ese libro que le estoy hablando es este, se llama Los 10 Mandamientos dos veces eliminado, aunque ella me contestó para atrás diciéndome, mire, no me mande a leer el libro, simplemente respóndeme mi pregunta y sin rodeo. Bueno, ella me mandó los textos. Ella me preguntó que por qué nosotros seguimos con esas leyes. Claro, ella lo dice basándose en esos versículos que ella leyó. Por ejemplo, pudiéramos tomar un ejemplo. Claro, vamos a leerlo. Pudiéramos leer uno de los que ella me envió. Pudiéramos, a ver, ¿cuál de todos seleccionamos? Ahí hay varios. Ok, ok, ok. Leamos Gálatas, por ejemplo. Ellos todos dicen lo mismo. Es el mismo fin. O sea, si leemos uno, ustedes podrán ver que todos dicen lo mismo. O sea, ustedes mismos lo pueden, ahí se lo pongo para que lo vean. Gálatas capítulo 5, versículos 6 al 14.
Vamos a leerlo, a ver qué dice. Gálatas 5, no, Gálatas 3, perdón. Ella me pidió Gálatas capítulo 3, del 6 al 14. Gálatas 3, del 6 al 14. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Porque todos los que... aquí está el versículo que la hermana quería que yo le vea. A ver, porque todos los que dependen de las obras de la ley, estoy leyendo el versículo 10 de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas esas cosas, las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y dice el versículo, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ay, 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 ay. Otro versículo que a la gente le encanta, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, yo creo que leí todos los versículos que la hermana quería que tomáramos en cuenta. Ya vamos por 7 minutos y 37 segundos de programa. Queremos ver cómo abarcamos toda esa respuesta que le vamos a dar a la hermana en un tiempo aceptable. Pero mi gente, hay un detalle. Ustedes ya escucharon los versículos que leímos. Hay un detalle, miren. En muchas ocasiones yo me he encontrado con personas que peleando y discutiendo, como que fuera una pelea o una apuesta de gallo, me dicen, es que ustedes están mal, ustedes son del antiguo pacto, ustedes viven bajo la ley, y la Biblia dice que ustedes son unos malditos porque Jesús clavó todo eso en la cruz. Bueno, pues para eso es el programa de hoy, para aclarar esas cosas. En primer lugar, cuando usted vea que la Biblia, que la palabra habla, o sea, cuando usted vea que la palabra ley en la Biblia aparece, usted tiene que preguntarse de a qué ley se está refiriendo. O sea, usted tiene que preguntar a qué ley se está refiriendo. Porque lamentablemente muchos sinceros cristianos, diría yo, que inconscientemente ellos interpretan esos textos como por ejemplo, bueno, hay otro texto, Colosenses capítulo 2, versículo 14, que es el que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y la gente usa esos versículos fuera de contexto. Señores, les repito, es necesario que usted identifique bien a qué ley se está refiriendo. Me explico. Usted debe de saber que la Biblia habla de dos leyes. Ahora, ¿cuáles son esas dos leyes? Bueno, la Biblia habla de la ley de Dios, número uno, y también habla de la ley de Moisés. Cuando la Biblia habla de la ley de Dios, se refiere a ella como los 10 mandamientos o como las dos tablas del testimonio, o también es conocida en la Biblia como la ley moral o la ley del amor o el decálogo. Ahora, cuando habla de la ley de Moisés, usted verá que hace alusión al libro de la ley o al libro del pacto, que también es conocido como la ley ceremonial o la ley mosaica. O sea, hay dos leyes. Por eso es que yo siempre le recomiendo a las personas, mire, cuando una gente venga predicándole a usted que las leyes fueron abolidas, asegúrese de que esa persona sepa lo que está hablando. Asegúrese de eso. Hay gente que no tiene ni la más mínima idea de que la Biblia hace diferencia y de cómo hace la diferencia entre esas dos leyes. Pero mire, sale a predicar por todas partes que las leyes fueron abolidas. De hecho, mire, escúchame esto, una sugerencia que yo le hago a los evangelistas, pastores y predicadores, es que a veces es necesario, mi gente, consultar el texto en el idioma original en que se escribió. O sea, eso es para que usted pueda entender claramente la intención del escritor cuando él escoge una palabra. O sea, eso lo va a librar a usted de cometer muchos errores. Para darte un ejemplo de lo útil que son las lenguas originales. Si tú vas al idioma griego,
el idioma bíblico, griego koiné, del Nuevo Testamento, ese fue el idioma en que se escribió, usted verá que el término que se utiliza para referirse a los 10 mandamientos es la palabra entolé. Esa palabra aparece unas 194 veces en 154 versículos diferentes, apareciendo en varios libros del Nuevo Testamento. Y esa palabra se refiere a los mandamientos de Dios escritos por Él mismo. El otro término que aparece en la Biblia, hablando de ley, es la palabra nomos. Cuando usted vea ese término, sepa que se está refiriendo a las leyes ceremoniales. Y así usted entenderá que Pablo no está loco, ni se contradice cuando en un lado dice, ay, que la ley es santa, que la ley que es justo y bueno, y por el otro lado sale diciendo que la ley no es necesaria y que el que vive bajo la ley es maldito. Si usted no entiende en los contextos, si usted no toma en cuenta lo original, usted va a quedar loco. O sea, va a pensar que Pablo está loco también. Mire, Dios tenía bien en claro lo que él quería con ambas leyes. El que tiene que tratar de no confundirse es usted. Usted tiene que tratar de no perder el contexto de lo escrito y llegar a conclusiones erróneas. Por darte un ejemplo, vamos a darte un ejemplo. Pablo escribió, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Y también dice, por la ley nadie se justifica para con Dios. La ley no es de fe y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga todo lo que Pablo está diciendo de la ley. Sin embargo, él también fue inspirado a decir, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él dice, en ninguna manera, porque hay gente que dice, no, nosotros vivimos por la fe, ya no es por la ley. Pues mire, mi hermanito, Pablo le dice a usted, pues por la fe dejamos la ley. Él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso usted mismo lo puede buscar en Romanos 3:31 y también en Romanos 7:12. Mira, vuelvo y te repito, la Biblia nunca se contradice y los escritores bíblicos tampoco se oponen los unos a los otros. Todo el problema se arma cuando sacamos los escritos bíblicos fuera de su contexto. Mire, yo estoy de acuerdo con usted. Es cierto que en algunos textos, a primera vista, parecerá que ellos como que se contradicen. Pero ¿qué usted tiene que hacer? Examine el contexto, mire a ver qué más dice la Biblia sobre ese tema, pero no te cierre al conocimiento de la verdad. Decir, ay, eso es mentira, ay, me está engañando. No, 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 no. O la Biblia se contradice, o ya yo no voy a creer en Dios, ay, que lo critico. No, mire a ver qué dice la Biblia en otros versículos acerca de eso. Y ahí mismo, mire a ver qué dice el contexto inmediato acerca de eso. ¿Sabe qué es lo que me da muchísima pena? Es cuando una persona me dice, que ya el Antiguo Testamento no es necesario y que el cristiano tiene que ser del Nuevo Testamento. Pero déjame decirte algo, mi querido. Si Pablo estuviera vivo y te escucha diciendo eso, él no estuviera de acuerdo contigo, él no estuviera de acuerdo con eso. De hecho, él mismo dice que Dios inspiró toda la escritura para estar preparados para toda buena obra. Algo que me encanta que él dice es que eh, bueno, en el libro que yo les recomendé, Los 10 mandamientos 2 veces eliminados, él dice que es imposible interpretar un testamento sin el otro. O sea, ese libro que les recomendé le va a sugerir eso. Usted no puede decir, ah, no, el Antiguo Testamento no sirve, ahora tenemos que vivir con el Nuevo. Mi gente, ese libro que les sugerí dice, usted no puede interpretar bien uno sin el otro. Además dice que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento. Y lo explica correctamente. Y además agrega que usted encontrará a Cristo en cada libro de la Biblia. Eso lo dice clarito. Mire, usted quiere que le diga algo. No permita que nadie le enseñe que el Antiguo Testamento no es necesario. Porque inmediatamente usted cree eso, se perderá de muchas enseñanzas que son necesarias para entender la naturaleza eterna de la ley de los 10 mandamientos. Mire, inmediatamente tú saques el Antiguo Testamento del juego, ¿cómo tú vas a ver que Moisés escribió la ley mosaica o que registró aproximadamente 640 ordenanzas con su propio dedo? No hay forma.
Inmediatamente yo te saco de la Biblia, de la mente, que el Antiguo Testamento, no, te saco de la mente el Antiguo Testamento. O sea, hay muchos tesoros en la Biblia que usted se va a perder. Familia, si usted ni siquiera sabe eso, ¿cómo espera saber que las ordenanzas escritas que fueron clavadas en la cruz eran las de Moisés? Usted no va a saber eso. ¿Cómo podemos aprender que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es eterna? Y que la única definición de pecado que existe en la Biblia se encuentra ahí. Dígame, ¿cómo? Es que no habrá forma, mi gente. O sea, si usted saca la ley, bueno, ¿y qué es lo que es pecado entonces? Pero está bien, supongamos que no hay ley, o que los mandamientos también fueron abolidos en la cruz del Calvario. Ahora dime tú, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley? Pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo dice 1 Juan 3:4, no digo yo. Ahora, dime tú, ¿de qué ley me está hablando a mí? ¿De qué pecado me está hablando si no hay ley? No hay ley. Y aunque el tema del juicio es de otro programa que viene por ahí, después de este, que se lo sugiero, te voy a hacer otra pregunta. ¿Basado en qué se nos va a juzgar si no es por los mandamientos de Dios? ¿Basado en qué? ¿Cómo tú sabes que el homicidio, el robo, la mentira, el adulterio, el odio, la profanación y que todo eso es malo? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Tú sabes cómo tú lo sabes? Porque los mandamientos de Dios lo dicen. Para darnos cuenta de que existe el pecado en el mundo, tiene que haber una ley que esté en vigencia, que define el pecado como pecado. Porque de lo contrario, ¿quién se perdería? ¿Y de qué lo acusarían si no hay ley? Y además, ¿de qué sirve que la Biblia enseña que Jesús es nuestro abogado y que intercede con gemidos indecibles ante el Padre por nosotros? ¿De qué sirve eso? La pregunta es, ¿para qué si no hay una ley que estamos quebrantando? O sea, ¿para qué? ¿Para qué el juicio? O sea, de modo que no hay una forma de desobedecer a Dios. Si no hay mandamiento, tú no puedes acusarme de desobedecer a Dios. Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué enseña la Biblia de la ley de Moisés o la ley ceremonial? Bueno, yo te lo puedo enumerar si quieres saber. Lo primero es que la Biblia enseña que la ley de Moisés fue escrita por él mismo. Número 2, la ley mosaica contenía las leyes civiles y leyes ceremoniales. Número 3, fue escrita en un rollo de pergamino y se le llamó el libro de la ley o el libro del pacto. Número 4, la ley mosaica contenía maldiciones contra aquellos que no obedecían las obras de la ley de Moisés. Oye lo que contenía eso, maldiciones. El libro de la ley fue colocada al lado del arca como testigo contra Israel. Escucha de todo lo que Dios los libró a ellos. La ley de Moisés era simbólica, número 1, y también era temporal. Usted tiene que saber eso. Otra cosa es que la ley de Moisés era el antiguo pacto hecho con Israel. El libro de la ley incluía los 10 mandamientos como parte central del pacto. Pero cuando usted habla de la ley mosaica, usted no puede pensar que se está refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Formaba parte? Sí, estaban ahí. Estaban ahí. Ahora, hay algo muy importante que usted también debe de saber sobre la ley de Moisés. Y es que absolutamente todas las ordenanzas ceremoniales, incluyendo los días de reposo anuales, por cierto, no lo confundas con los días de reposo semanales, días de reposos anuales. O sea, eso no eran nada más y nada menos que simplemente sombra o símbolo del ministerio de Cristo. Yo estoy de acuerdo con los versículos que la hermana me mandó. Tan correcto, muy bien, pero ¿a qué se refieren? Por eso es que la Biblia enseña que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Eso lo dice Hebreos 10, versículo 1. De hecho, el mismo Cristo dijo que el propósito de la ley de Moisés era para preparar al pueblo para su regreso. Él mismo lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? Bueno, vaya Lucas 24:44. Usted se va a encontrar a Jesús diciendo,
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso es que también ustedes verán que Pablo dice que Cristo era el fin, la meta o el objetivo de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo, dice Pablo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mi gente, no estamos en contra de que hubo una ley que fue abolida. Pero les repito, por favor, miren el contexto de los escritos de Pablo de manera cuidadosa, para que ustedes puedan saber primero a qué ley se está refiriendo. Fíjese que Pablo claramente enfatiza el hecho de que en Romanos 10, 4 y 5, que Cristo fue el fin. Él mismo dice: Cristo fue el fin, el objetivo, la meta de la ley, el antiguo pacto que expresaba el compromiso de Dios para rescatar el mundo del pecado. Ahora bien, cuando usted habla del nuevo pacto, que a la gente, por cierto, le encanta hablar del nuevo pacto, que el nuevo pacto esto, que el nuevo pacto aquello, mira, entienda que el nuevo pacto es Cristo. Pero también entienda que ese nuevo pacto que celebramos en Jesús contiene los 10 mandamientos, le guste o no le guste a usted, porque así lo dice la Biblia, quiéralo o no lo quiera usted. Y si eso no le convence, escuche lo que dice el mismo Jesús. Él dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Este es el pacto. Oiga, pondré mis leyes. Oiga lo que él va a poner. Ahora, yo quiero que usted me explique eso, porque cuando él vino, él clavó la ley en la cruz. ¿De qué ley me está hablando a mí? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Búsquelo en Hebreo 8, 8 al 10. Y también puedo buscar a Jeremías 31, versículo 31, 33. Mi gente, mire, la ley de Dios de los 10 mandamientos es el corazón del nuevo pacto, tal como lo era en el Antiguo Testamento. Está bien, digamos que no hay mandamiento, supongamos que no hay, y que fueron abolidos en la cruz del Calvario. Ahora, explíqueme a qué se refería Pablo cuando dijo: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso está en su Biblia, la Biblia suya, la que usted lee. O usted lo puede buscar en 1 Corintios 7, 19. Eso está en su Biblia. Hay algunos puntos que creo que usted debe de saber sobre el nuevo pacto. Lo primero es que Cristo es nuestro pacto. Tal como lo expresa el antiguo pacto, el compromiso de Dios de rescatar el mundo del pecado a través de ceremonias y símbolos que miraban por fe al Mesías. El nuevo pacto. Los 10 mandamientos, mi gente, son el corazón del nuevo pacto. Entiéndalo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el tiempo de Moisés, hablándose del antiguo pacto, y el tiempo de Cristo, el nuevo pacto? Simple, el camino a la salvación. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de Cristo en el Calvario, solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Y solamente él podría entrar una sola vez por año. Pero cuando el velo se rasgó, Dios demostró que las ceremonias simbólicas habían encontrado su fin, habían encontrado su sustancia. ¿Qué era quién? Cristo. ¿Qué era Cristo? Bueno, el camino al Padre. Él mismo lo dijo. Ahora, quizás tú te preguntes: ¿somos salvos por gracia? Pues claro que sí, somos salvos por gracia. Entonces, ¿para qué guardar los mandamientos? Pues te contesto. Al menos yo no guardo los mandamientos para ser salvos, sino que como toda una persona salva que yo soy por gracia y fe en Cristo Jesús y por sus méritos, ¿tú sabes lo que yo hago? Pues yo decido guardar sus mandamientos.
como una demostración de mi amor hacia Él. Por eso es que Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra pregunta que te hago, porque somos salvos por gracia, no vamos a guardar la ley. Bueno, yo te contestaría como dijo Pablo, de ninguna manera, porque ¿cómo vamos a saber lo que es pecado y lo que no es si no tenemos la ley de Dios? ¿Cómo? Dime tú, explícame. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, están de acuerdo con que el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es imposible, mi gente, que exista pecado a menos que no haya una ley que lo defina. De hecho, la misma Biblia enseña que si decimos que no tenemos pecado, usted se está engañando y la verdad no está en usted. Para llegar a un mejor entendimiento de lo que es pecado, yo tengo aquí unas preguntas que creo que deberíamos de responder. Acerca de la ley de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sabemos acerca de la ley de Dios? A diferencia de la ley mosaica de Moisés, ceremonial, el pacto, el antiguo pacto, la ley de Dios era perfecta cuando Él habló y no añadió nada a sus mandamientos. Los 10 mandamientos fueron grabados en piedra y fueron llamados las tablas del testimonio. Algo muy importante también que usted debe de saber sobre eso es que Dios escribió los 10 mandamientos. Claro, en las dos ocasiones que lo hizo, usted recordará que primero lo trajo y Moisés, se lo dio a Moisés lo rompió y le dijo, sube que te lo voy a dar de nuevo. Y en las dos veces lo escribió con su propio dedo. Mi gente, los 10 mandamientos fueron puestos en el arca del pacto. En el arca del pacto. Eso está expresando el compromiso de Dios a través de Cristo. El cumplimiento de esos símbolos. O sea, es justificado todo aquel que creyere. La ley describe el carácter de Dios en su más amplio sentido. Las mismas palabras que se usan para referirse a la ley, ¿ustedes sabían que son las mismas que se usan para referirse a Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Amor, santidad, justicia, verdad, eternidad, libertad, trae paz, bondad, perfección. Mi gente, si usted hace un estudio de la ley en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que son los mismos atributos que se le adjudican a la ley. Para referirse a la ley, es lo mismo que utilizan. Amor, santidad, justicia, verdad, eternidad, libertad, trae paz, bondad y perfección. Después de este programa yo no sé qué decisión tú vas a tomar. Pero si es tu deseo unirte a los que con amor y obediencia observan los mandatos del Señor, yo te invito a que tú puedas continuar investigando más sobre el tema y permitas que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Dios te bendiga y dale like a este programa y compártelo. Y espera los demás temas que vienen de camino, que también van a ser muy interesantes y muy buenos como los que presentamos en este momento. Que Dios te bendiga.